en México Opina y tenemos un sondeo a través de Twitter de México Opina, @MexOpina. ¿Crees que el deporte en México es mediocre, es corrupto, no tiene apoyo o solo importa el fútbol? El 19% dice es mediocre, el 28% es corrupto, el 33% dice no tiene apoyo y el 20% dice solo importa el fútbol. Mucha gente dice ¿por qué no podemos votar por todas? Es decir, porque consideran que todos estos problemas están más otros. Por ahí también hay la opinión de que ahí faltan algunas opciones. En fin, ¿es un problema de estructura o de recursos o de las dos cosas? ¿Qué pasa? A mí lo que me gustaría decir primero, aunque me maten, es que estamos en México, que es un país muy poderoso, pero muy poderoso dentro del mundo olímpico. Eso hay que decirlo. Me tocó cubrir los Juegos Olímpicos de Barcelona, los Juegos de Atlanta, luego que fueron 2 juegos decisivos, Atlanta porque se los había robado a Grecia en Mónaco, que le tocaba por el centenario, y Barcelona porque cambió totalmente la historia de los Juegos Olímpicos, siguen siendo considerados por un montón de razones que por ahí no viene a cuento analizar, los mejores juegos de la historia. ¿Pero sigue siendo poderoso México? No, a eso me refiero. Lo que digo es que todo este movimiento olímpico que incorporó el deporte comercial, que se constituyó como un organismo ecuménico capaz de reconciliar naciones políticamente desencontradas, fue realmente una revolución del siglo XX el movimiento olímpico, hay que decirlo. Después de Samaranch estaba Mario Vázquez Raña. Y fue un hombre con todas sus contradicciones y con todas las cosas malas que podamos decir, un hombre fundamental en el desarrollo del movimiento olímpico. ¿Por qué eso no se vio reflejado en el desarrollo del deporte en nuestro país, en este país? Somos un país absolutamente poderoso en el fútbol. Acá vienen los futbolistas a retirarse porque nadie paga más que en México. ¿Por qué no hay semilleros de futbolistas desde las primeras edades hasta la adolescencia en México, siendo una de las federaciones que más dinero gasta en el fútbol profesional? Sí, hay selecciones como el Pachuca, por ejemplo, que tienen un semillero. Sí, la selección básicamente del Pachuca, ¿no? Pocos canteranos, pero yo creo que dentro de la primera ronda de posicionamientos de Mónica, Víctor, de Joel, se dejó ver, y no bailadamente sino con toda franqueza, la necesidad de un cambio estructural en el deporte mexicano y en la sociedad mexicana en relación a la cultura física y el deporte. Hay que recordar que tenemos como país un problema de obesidad y sobrepeso en el 70% de los adultos en México, lo que nos ubica después de los Estados Unidos con un problema de obesidad internacional, que creo que también se refleja en la obesidad escolar, siendo el primer lugar a nivel internacional. La última encuesta del INEGI, realizada con un módulo de actividad deportiva y actividad física, implica que solo en las áreas urbanas el 56% de los mexicanos, el 55% de hombres y 45% de mujeres participan en una actividad física moderada, es decir, acumula 150 minutos a la semana de práctica deportiva. Es decir, tenemos un problema a nivel Latinoamérica del 56%. Entonces, estructuralmente tenemos un problema con la educación física, tenemos un problema con la infraestructura deportiva básica, con la infraestructura deportiva escolar. Entonces, creo que ahí nace precisamente esa transformación. También, que también afecta mucho. Y sobre todo, un ejemplo que he evidenciado en muchas ocasiones: tú vas a cualquier centro escolar público o privado, ves una cancha de básquetbol que en la mayoría hay, y las medidas de los tableros son para los jugadores de la NBA y no para niños de 12 años. Entonces, la frustración que crea el que un niño de esa edad no pueda alcanzar un balón, que además tampoco tiene el gramaje adecuado para su edad, que no lo alcanza a lanzar al aro, ya te invita a renunciar a la participación de la práctica deportiva. Es decir, no tenemos una iniciación deportiva, no tenemos un marco curricular en la educación física, y como consecuencia ese semillero en donde tuviese que ampliarse la base piramidal de la participación deportiva es casi inexistente. Ahora, se ha hablado de planes y programas. Existen los mejores planes y programas a través del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Sectorial de Educación, hay un Plan Nacional de Cultura Física y Deporte, pero ha sido letra muerta. Yo creo que aquí lo que falta es la implementación de estas políticas públicas de manera transversal, es decir, el deporte y la cultura física con la salud, con la educación, con el desarrollo social, con la economía y con la seguridad pública. Entonces, por supuesto que el modelo, como lo comenta Joel, está agotado, pero tiene que darse en términos de no confundir lo deseable con lo posible, es decir, llevar a cabo programas que no tengan esa asimetría
ni tampoco involucrar temas que son ejemplo en otros países y que no se pueden tropicalizar en nuestro país. Un ejemplo, España. España ganaba menos medallas que nosotros antes de Barcelona 92. ¿Y cuál fue el elemento fundamental que realizaron? Distribuyeron no solo las disciplinas con las grandes empresas transnacionales y tomaron no solo la responsabilidad, sino el desarrollo de esas disciplinas. Cualquier marca que se nos venga a la mente, la responsabilizaron, por ejemplo, del fútbol, del básquetbol, del atletismo, del judo, de la lucha, de la natación, que ganaron ya una medalla de oro en Río. Y esto, yo como consecuencia compartí con la iniciativa privada el desarrollo público para tener la alta competencia y el alto rendimiento. Entiendo que es una combinación de factores, es decir, estamos diciendo que hay un problema de estructura, entiendo que eso en su opinión sería el mayor problema. También hay recursos, es decir, hay un problema de recursos, pero no necesariamente. Estaba viendo cifras y me parece que después de Felipe Calderón con Felipe Calderón hubo un aumento en la inversión, sobre todo al deporte de alto rendimiento, después en el actual sexenio ha bajado, pero no necesariamente es el problema. Si hay una carencia de recursos, un país que organizaba unos Juegos Olímpicos. Sí, lo que pasa es que a lo mejor para ubicar a la gente en el contexto. En este país, en México, el modelo es con dos entidades, el modelo del deporte. Uno es la CONADE y otro es el Comité Olímpico Mexicano. ¿Para qué sirve cada una? ¿Y cuáles son las funciones? ¿Y qué labor tienen en ellos? Las federaciones, ¿no? Que son parte del Comité Olímpico Mexicano. Lo que estamos viendo actualmente en Río es fácil señalar la cabeza de un personaje, ¿no? Y creo que se está haciendo, y no vengo aquí a defenderlo, pero Alfredo Castillo está quedando, digamos que como el responsable, el gran responsable, y todos los trending topics y la opinión pública, las portadas están apuntando hacia él. Sí, por declaraciones también desafortunadísimas, y por abrir la boca y por llevar a su novia y por un montón de cosas. Y lo tiene bien ganado. Sí. Pero el desempeño de los deportistas, la preparación de los deportistas, ustedes dos fueron medallistas, es responsabilidad de su federación, es la que los tiene que estar apoyando. Pero algo pasó en el camino, ¿no? Es decir, yo entiendo que la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de poner a Castillo en la CONADE respondía a esta tal vez necesidad de ir cambiando el modelo, ¿no? Ir adecuando algunas cosas, establecer una nueva relación con las federaciones, porque es necesaria, aunque sea un ente aparte, es necesaria que la CONADE tenga una relación con... Y algo pasó en el camino que lo que ha provocado es confrontación con las federaciones. Desde que entró Castillo ha habido confrontación con las federaciones, al grado que le han amenazado con... Bueno, de hecho no ha amenazado, se ha pedido al Comité Olímpico Internacional que se le aplique la Carta Olímpica a México, es decir, el Estado no puede intrometerse en el asunto de las federaciones. Hay una confrontación ahí que lo podemos ver, ¿no? Los estatutos, cada uno tiene sus estatutos. El Comité Olímpico Mexicano también tiene sus estatutos y son muy claros, precisamente, y lo avala todo el Comité Olímpico Internacional. Hablando de qué es y qué no, no se ha acordado. Tanto la Comisión Nacional del Deporte como el Comité Olímpico Mexicano y las federaciones no han acordado, no diplomáticamente, han sido en realidad choques, y más bien posiciones, confrontaciones. Y eso no ha traído beneficio precisamente para el deporte en México. Independientemente de eso de hablar, quiero pasar a un tema que sí me gustaría tocar, es precisamente lo que tenemos, es tanto poder, hay tanta gente tan excelente que salen. Yo podría decirlo personalmente que yo fui malo. El problema es que la gente que era buena tenía otras necesidades y se fue. Entonces sí tenemos en México, podemos ser una potencia, sí es cierto, en fútbol precisamente, podemos tener futbolistas que no solamente le peguen con la derecha, sino también que le peguen con la izquierda, y cabeceen, ¿no? Entonces cositas así, detallitos, son cosas particulares. ¿Qué pasa cuando un atleta mexicano llega al nivel olímpico? Tengo que hacer una pausa y nos vamos con eso, porque me pareció muy interesante. Yo no creo que haya sido de los malos, pero yo creo que eran de los buenos, pero también y otros buenos, eso no me cabe la menor. Y ya no a lo mejor, pero malo no. Volvemos enseguida, participe con nosotros en @Mexopina.